Hola, muy buenas. Mi nombre es Marc y en este vídeo vamos a pintar la miniatura de Warhammer Be'lakor, el Señor Oscuro. Es una miniatura que tengo hace un montón de años, que nunca me he atrevido a pintar y bueno, vamos a hacerlo. Venga, vamos allá. Bueno, ya tenemos la miniatura montada. Es un paso que me he saltado porque es un paso laborioso, el metal cuesta de pegar, hay que estar ahí con paciencia mucho tiempo y bueno, creo que no era interesante. Ahora lo que vamos a hacer es darle la capa de imprimación, que para ello he escogido la Mechanicus Standard Grade, que es una pintura que me gusta mucho porque resalta mucho los detalles y además es la única que tengo. O sea que vamos a hacerlo con esta. Venga, lo pondremos aquí en la caja. Y ahora a cierta distancia, para que no queden pegotes, aunque desperdiciemos pintura, iremos dándole. La primera capa. Bueno, aquí tenemos ya la imprimación hecha. Como podéis ver, este color hace que resalten los detalles y se pueda ver bien para pintar la miniatura. Hay partes que no acaba de coger el color, pero no merece la pena seguir tirando spray porque al final corremos el riesgo de que nos pasemos y queden pegotes. Ahora lo que vamos a hacer es pintar el primer color base, ¿vale? Que va a ser el Abaddon Black, que va a ser un negro oscuro. Y así iremos trabajando, subiéndole pues los tonos a tonos más claros para ir remarcando cada uno de los detalles. Venga, vamos a empezar. Bueno, pues ya lo tenemos preparado aquí el material. Vamos a preparar, bueno, la pintura la movemos bien. Vale. Cogeremos el pincel mediano, mojamos un poco. Y yo uso una paleta húmeda porque va muy bien para que la pintura esté más suave y se reparta mejor y quede una capa más fina. ¿Vale? Empezaremos con el Abaddon Black, negro oscuro, iremos dando en la piel, iremos repartiendo por toda la miniatura, sobre todo teniendo en cuenta que no nos tiene que quedar pegotes, sobre todo repartiendo que quede fino. Bueno, ya lo tenemos. Al final me he venido arriba y la he pintado entera otra vez. Pero bueno, podría haberlo hecho también con una imprimación de color negro, pero he pensado que así pues tendría más controlado que no quede ningún rinconcito sin pintar. Y le he enganchado también la peana. Y ahora pues seguiremos con los colores base y pintaremos pues la armadura y pintaremos también pues las cadenas, las calaveras, todo lo que sea color hueso y poco a poco vamos haciendo. Vamos allá. Bueno, como hemos dicho, vamos a aplicar las otras pinturas base. Empezaremos por el dorado Retributor Armor, ¿vale? Y con esto pintaremos pues lo que es la armadura del muslo y de la muñeca, ¿vale? Pues vamos a ello. Movemos bien. Vale, cogemos la pintura, aplicamos en la paleta. Nos aseguramos que no esté ni muy húmeda ni muy seca, que no nos haga ni rayas ni aguas. Y empezamos poco a poco, con cuidado, no salirnos. Y vamos aplicando. Bueno, ya hemos terminado con el color dorado, ¿vale? Todo lo que nos hayamos podido salir, luego lo corregiremos al final con el negro otra vez. Y ahora vamos a cambiar de color base. Ahora vamos a poner el color metálico, el Lead Belcher, y lo vamos a aplicar en la malla y en las cadenas. Venga, vamos a ello. Preparamos la pintura. Cogemos un poco, lo ponemos en la paleta y lo mismo, que no nos quede, que quede suave y vamos aplicando. Un poco más de pintura y poco a poco.
Bueno, color metálico completado, ¿vale? Ahora seguimos con el color hueso. Vamos allá. Un poquito aquí. Mezclamos bien. Que no haya grumos. Quitamos un poco de pintura. Y vamos a por las calaveras. Poco a poco y con buena letra. Ya tenemos los colores base aplicados. El último ha sido el color hueso. Y aquí lo podemos ver. Y ahora vamos a hacer la parte más agradecida, porque con poco trabajo vamos a ver unos frutos muy buenos, que es aplicar las sombras, aplicar los shades, ¿vale? Ahora vamos a aplicar un shade que da un color así un poco marrón, marrón o óxido, que va a dar un aspecto mucho más antiguo y viejo, ¿vale? Vale, cogemos el pincel de shade, bajamos un poco, humedecemos. Y ahora directamente del bote iremos aplicando. Fijaros cómo resalta los detalles. Aplicar un poco más. Lo bueno que tiene esta pintura es que si nos pasamos, lo podemos volver a recoger. Tarda un poco en secar y esto nos permite ir aplicando a nuestro gusto. ¿Vale? Los tornillos, las ranuras. Vale. Vamos a, por ejemplo, una calavera. Y veréis lo chula que queda con este shade. ¿Ves? Ahora me he pasado, hay que ir corrigiendo y que quede a nuestro gusto. Un poquito más. Le haremos a las cadenas también, que le dará un aspecto de óxido, de viejo. Esta bestia es muy antigua. Venga, aquí también. Y así, poco a poco. Aquí tenemos ya seco el primer shade, ¿vale? Como podéis ver, la armadura queda súper chula, con todo el tema de las pezuñas y las garras, la malla oxidada, las calaveras, con las sombras remarcadas. Y ahora vamos a darle pues el segundo shade, que va a ser el shade de color negro, ¿vale? Con el shade del Null Oil. Vamos a moverlo también. Y este lo usaremos en un primer momento para la espada. A ver que no se caiga. A la espada le hemos dado unos tonos de óxido en las zonas que menos se utiliza, pero este bicho tiene pinta de cortar muchas cabezas a menudo y no creo que este esté oxidado. Entonces le vamos a dar el shade negro, que le va a dar un aspecto más brillante. Ahí. Así. Y este vamos a intentar que destaque la línea. Y aquí igual. Vamos a darle por aquí. Vale. Y aquí. Vale. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Lo vamos a usar con un pincel más fino. Un pincel fino. Humedecemos. Y lo que vamos a hacer es aplicar sombras a todas las ranuras, hendiduras. Vamos a intentar empezar a darle un poco de contraste al negro. Empezaremos intentando que sea lo más fino posible. Ir por las ranuras. De esta manera. Conseguiremos
darle un poco de oscuridad a todas estas partes. Bueno, ya tenemos los shades aplicados, ¿vale? Ahora viene la parte realmente difícil y que nunca he hecho, que es intentar darle volumen, darle contraste a los negros, ¿vale? Para eso voy a utilizar diferentes gamas de negros y grises y a ver qué sale. Venga, vamos a intentarlo. Lo dicho, esta es la gama de negros y grises que vamos a aplicar. El Abaddon Black es el color que hemos dado base. Ahora probaremos de empezar a pintar con el Corvus Black. Detalles más pequeños pasaremos a Etching Grey y intentaremos hacer la técnica del pincel seco con el gris muralla y a ver cómo nos queda. Venga, al lío. Empezamos con Corvus Black, aplicamos en la paleta y vamos a dar muy poco a poco a ver cómo va quedando. No hay mucha diferencia. Aplicaremos las zonas centrales y dejaremos los extremos, las zonas más cercanas a las hendiduras, un poco más oscuro. A ver. Poco a poco dejaremos secar a ver cómo queda. Bueno, aquí tenemos la miniatura ya pintada con el Corvus Black. Hemos tratado de darle contraste, creo que sutilmente hemos conseguido algo. Y ahora lo que vamos a hacer es, con el Etching Grey, vamos a ir haciendo una serie de líneas para destacar los detalles y con mucho cuidado vamos a ir dándole contraste a las partes que más sobresalen y así iremos haciendo poco a poco con todas las líneas de la miniatura. Poco a poco. Bueno, los fallos los repasaremos. Cuando hay demasiada pintura, a veces pasa. Y seguimos así. Bueno, ya hemos aplicado el color Etching Grey, ¿vale? Para destacar pues, todos los detalles de la piel. Creo que ha quedado bastante bien. Y ahora lo que vamos a hacer es probaremos la técnica del pincel seco, ¿vale? Para ello utilizaremos un pincel específico llamado Dry, al cual untaremos la pintura que queremos aplicar, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es sacársela toda. La tenemos que hasta el punto de que no deje rayas, porque si no nos va a ensuciar. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar de esta manera. Muy suave. Lo haremos también aquí. Y a ver, como podemos ver, va destacando todos los detalles. Bueno, seguimos aplicando hasta que quede como queremos que esté. Pues ya hemos terminado con el pincel seco. La verdad es que pinta muy bien.
Y ahora solo nos faltaría algunos detallitos como los ojos. Y poca cosa más. Así que mi idea es pintar el ojo de blanco y encima rojo para que brille un poco. Venga, ya tenemos los materiales preparados y ha llegado la hora de la verdad. Vamos a preparar el blanco. Qué miedo me dan los blancos. A ver. Uf, está muy espeso. A ver, vamos a mover. Habrá que añadir agua y el agua la tengo sucia. A ver si la paleta húmeda me ayuda. Bueno, el tema es secarlo mucho, que casi no tenga pintura, hacerle mucha punta, hacer mucha puntería. ¡Uah! Y a ver, este va a ser el difícil. ¡Ah! Bueno, ahora lo arreglaremos. A ver si por lo menos... Bueno, yo creo que el centro lo habremos tocado. ¿O no? Voy a quitar pintura. Bueno, pues ahora lo corregimos. Vale, menos mal. Hemos podido corregir el fallo con color negro y han quedado las puntas de los ojos en blanco, que es lo que nos interesaba. Ahora pues hay que repetir y a ver si tenemos más suerte. Ahora cogeremos el color, el Mephiston Red. Lo mezclaremos con bastante agua. Bueno, la paleta ya cogerá la humedad que tenga que coger. Lo secamos. Y misma operación. Vamos con mucha puntería. Tenemos que poco a poco. Bueno. Y el otro poco a poco. A ver si no cometemos el mismo fallo. Un poco más. Pues ni tan mal, ¿no? Para ser la primera vez que pinto con estas técnicas, creo que ha quedado bastante bien. Yo me quedo contento tal como está y espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, pues si queréis me dais un like y quién sabe, quizá me apunte a hacer más vídeos.